Hoy nos acompaña Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, catedrático e historiador. Ana Belén Cordero, asambleísta por el movimiento Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. También nos acompañan Lorena Grillo, abogada litigante e integra el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Y Jorge Luis Ortega, abogado penalista, ex agente fiscal del Estado. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En este espacio de periodismo, análisis y conclusiones, vamos a hablar de cuán prioritario es que el nuevo gobierno lidere una lucha contra la corrupción para evitar que el deterioro del servicio público siga en total descontrol. Claudia. Carlos, no solo eso, las nuevas autoridades del gobierno y de la Asamblea deben prender las alertas a un fenómeno que empieza a tomar consecuencias dramáticas y muy preocupantes. Veamos. Fue una noticia que en medio de la expectativa por el cambio de gobierno no causó el impacto que ameritaba. José Augusto Briones, exministro de Energía y exsecretario de la presidencia de Lenín Moreno, fue hallado sin vida la tarde del 23 de mayo en la cárcel 4 de Quito. Los informes forenses hablan de un suicidio, aunque la defensa pide la exhumación del cadáver y realizar otro peritaje. Llevaba casi 6 semanas detenido por las investigaciones del caso Las Torres, un entramado de desvanecimiento de glosas por 13 millones de dólares a cambio de pagos entre 2017 y 2020, que salpica a Petroecuador y a altas figuras del gobierno. Entre los 14 implicados están el contralor Pablo Celi y su hermano, también detenidos. La muerte de Augusto atizó la tragedia de uno de los peores males que golpea al país, la corrupción, que de manera particular afectó al régimen de Moreno. A su alrededor estallaron escándalos como el reparto de hospitales donde un ex legislador guarda prisión. También se denunció el negociado de insumos y medicamentos en hospitales públicos en el inicio de la pandemia, con personajes influyentes investigados. Los cambios que surgieron con la consulta popular en 2018 y que permitieron la reestructuración de la justicia y los organismos de control hicieron que casos como Sobornos 2012-2016, Odebrecht, Petroecuador, Singue o el secuestro al político Fernando Balda culminaran en condenas que golpearon a la cúpula del correísmo. Pero esta corriente política exige a la justicia la misma celeridad en casos como INA Papers cercanos al entorno de Moreno. La lucha contra la corrupción sigue inconclusa y el presidente Guillermo Lasso toma las riendas de un poder público opacado por esta sombra y ahora por el de la tragedia. Bien, gracias Claudia por ese reporte y empezamos este panel con la doctora Lorena Grillo. Lorena, muy buenos días. Y la muerte de José Augusto Briones nos da una alarma por dos casos, por dos cosas adicionales. Es la tragedia familiar en sí, pero a la vez es el profundo esquema de corrupción que se ha tomado al Ecuador. ¿Por dónde debemos empezar? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por un lugar muy importante que es, yo creo que estamos mediatizando mucho la justicia. Eh, Creo que es muy diferente la mediatización de la justicia que la publicidad de la justicia. Nosotros debemos pretender, sí, que todo sea público, que todo se conozca, que todos sepamos lo que está pasando, que hay un baño de verdad, pero también esta presión que se ejerce sobre los procesados, que pueden ser inocentes, que pueden ser culpables, pero que tienen derechos. Tenemos que ser un poco más cuidadosos. Creo que hay un abuso de la prisión preventiva. Creo que sí es verdad también. La gente dice, bueno, si no, la gente se fuga y no les podemos procesar, no les podemos condenar. Pero bueno, busquemos herramientas para que la gente no se fugue. Creo que tenemos que hacer una pausa también aquí en el tema de la corrupción. Sí, hay que hacer una pausa. Tenemos que revisar las cosas que estamos haciendo como país. Tenemos que investigar mejor, tenemos que procesar mejor, pero también tenemos que respetar Lorena, los derechos. Yo creo que ese es un tema fundamental. eso quiere decir que este nuevo periodo que empieza en el país con el presidente Lasso por delante no implica una aceleración de los casos de corrupción, de investigar más, de que se fiscalice más, de que haya nuevas aprehensiones, sino más bien, como usted lo plantea, ser más reflexivos y entender qué tipo de excesos o de logros estamos consiguiendo como país. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? El presidente Lasso ha llamado a toda la ciudadanía a reencontrarnos y ese es un tema importante, pero también él ha dicho que él se va a alejar del tema de justicia, lo cual es maravilloso para el país.
los mandatarios tienen que estar totalmente alejados del tema de investigaciones sobre corrupción, del tema de cualquier tipo de asunto que tenga que ver con la justicia y respetar esa independencia estatal. Ahora bien, el tema de la fiscalización es otro, eso ya le compete a la Asamblea. Y la Asamblea tiene un rol, pues es una fiscalización política la que hace y eso no debe incidir de ninguna manera en la justicia también. Es decir, puede ser un principio de una investigación, puede ser el comienzo de algo, pero no puede ser el fin. Y no puede ser que la justicia actúe en base a lo que una fiscalización política decida. Correcto con fiscalizar, correcto con investigar, pero creo que sí, me ratifico, hacer pausas. Asambleísta, ¿usted tiene preocupación de cómo se está armando la agenda de fiscalización? Bueno, al momento nosotros nos encontramos rearmando esta agenda. Nosotros heredamos de la gestión pasada una agenda ya establecida, unos casos, en este caso el caso del excontralor Celi, que se encuentra en el Cali y en los próximos días será remitido a la Comisión de Fiscalización. También tenemos el caso del exministro René Ortiz, que también debemos tratarlo y llevarlo a cabo, y el anuncio del asambleísta Villavicencio del juicio político al defensor del pueblo, que sabemos no puede presentarlo ningún miembro de la Comisión de Fiscalización porque no podemos ser interpelantes, lo hará un tercero, ¿no? En ese caso la agenda se va a marcar empezando por esos casos y luego sí trabajaremos en una agenda más macro que la comentaremos más adelante. Asambleísta Cordero, es que me llama la atención lo que acaba de mencionar Lorena Grillo en el sentido de que el ambiente de juicio político no derive en una suerte de cacería de brujas ni una mediatización de la justicia como tal. Pero al tener al asambleísta Villavicencio presidiendo esa comisión y con toda su trayectoria de cómo ha planteado muchos casos, ¿no es anticiparnos en lo que va a caer la comisión en los próximos meses? ¿Hacer el show en esa mesa de trabajo? Bien señala la abogada Grillo, porque justamente el error que hemos tenido a lo largo de estos años es mediatizar la justicia y no permitir que la justicia actúe de manera independiente. La Asamblea cumple un rol, que es un rol de fiscalización, pero es fiscalización política. La justicia cumple un rol distinto, no necesariamente porque exista una noticia criminis en la Asamblea Nacional debe el aparato fiscal o judicial activarse. Hay que encontrar los indicios necesarios para que pueda activarse el aparato fiscal, ¿no? Perfecto. Doctor Germán Rodas, y a mí me parece que a veces sin bulla mediática tampoco los casos ni se conocen, ni salen, ni funcionan, ni se juzgan. Entonces, ¿hasta qué punto buscarle una justa medida y no perder el hilo de casos y de peces gordos, pero tampoco llevar las cosas a un momento como de depresión, como el que la familia de José Augusto narra en la que cayó el exfuncionario y que lamentablemente falleció? Así es. Buenos días. Justa medida para no hacer de la lucha anticorrupción show mediático, justa medida para no llegar a acuerdos con la delincuencia, justa medida para seguir en las tareas que signifiquen enfrentar a esa corruptela por parte de la sociedad civil. Yo creo que tenemos que llegar a un punto además, a descubrir o actuar sobre lo que yo denominaría los grandes tanques o nichos de la corrupción. Creo que es un momento para actuar de manera estructural. ¿Y cuáles son esos tanques, doctor? Básicamente, el sector petrolero y minera, todo lo que tiene que ver con obra pública, el manejo de la deuda externa y las adquisiciones. Ya, pero doctor, tenemos esos 4 elementos fundamentales hay que poner ya mucha atención para el ejercicio posterior, sin olvidar aquellos que han delinquido en los periodos anteriores. Pero, ¿qué más atención que la de tener al contralor y su hermano en la cárcel en estas investigaciones? El caso de José Augusto también, que fue detenido, manejaba Petroecuador. Ahí están los peces gordos, ahí están los casos duros. Y sobre eso se han trabajado. ¿En qué momento se pierde la proporción de las investigaciones y llegamos a lo que Lorena Grillo advierte con la mediatización de la justicia? Claro, hay que actuar sobre aquellos que han generado estos escándalos, desde luego. Pero quitamos a alguien de la cabeza de una institución determinada y nos queda de sobrante en esa institución 15 años de una gavilla que se ha engarzado en el sistema estructural público del país, que por lo tanto nos exige actuar. Creo que al régimen le conviene descubrir y actuar sobre esa realidad. Entonces son aquellos que siguen comprando insumos médicos, no importa quién sea el ministro, o son aquellos que siguen limpiando glosas sin interesar quién sea el contralor.
Eso es un elemento O fundamental. sea, la tarea del presidente Lasso es fundamental en este momento, entonces. Es su voz, es su opinión y es su voluntad de hacer las cosas. Me parece que más allá del código de ética, que es una serie de buenas intenciones, buenas opiniones, de recordatorios a la gente, hay que actuar con una línea que demuestre voluntad política Perfecto. frente a la corrupción. De eso vamos a seguir hablando, doctor. Jorge Luis Ortega, ¿por qué para usted el combate a la corrupción se salió de contexto? Bueno, yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que tener fuerza, pero también al mismo tiempo ser cauta y no desbordar o no permitir que se desborden alianzas o acuerdos políticos y que se maneje la justicia a través de times políticos. Bien ha señalado y aplaudo lo que sostiene la señora asambleísta y lo que se ha venido evidenciando en los discursos del actual presidente de la República, porque la justicia funciona bien cuando la política no le mete la mano. Y si es que la justicia está siendo totalmente independiente e imparcial y no responde a estos times políticos y no responde a estas componendas políticas para cooptar ciertas funciones del Estado y cooptar a través de colocar a personas que se alíen o estén alineadas al régimen de turno a través de juicios políticos o a través de iniciar investigaciones penales, va a permitir que la justicia fluya y que eso dé o genere confianza a la ciudadanía. Pero doctor, esta connotación mediática que se le da a determinados casos, sin esa connotación mediática, seguramente estuviéramos todavía con el contralor Pablo Celi despachando en su oficina y no con esto lo estamos sentenciando ya de culpable, pero tenemos ya serios indicios de cómo operó una red nefasta donde se tocaron temas tan sensibles como el petrolero. Bueno, yo creo que los informes periodísticos sirven para reportajes periodísticos o para libros, pero no para condenar a una persona. Servirán para guiar o ser un mapa, digamos, de investigación que pueda servirle a la Fiscalía General del Estado, pero no quiere decir con esto que a cada reportaje o a cada informe periodístico o a la mediatización de un caso sea igual a una sentencia condenatoria. En el caso del fallecido José Augusto Briones, él fallece siendo inocente. Porque recuerden ustedes que más allá de los allanamientos o de las prisiones preventivas, llevar a cárcel a un ciudadano dentro de una investigación no pierde ese derecho constitucional de que se le reconozca su inocencia hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada. Él muere siendo inocente. Lo que hay que investigar allí y lo que hay que llamar la atención es si es que las medidas no privativas de libertad, como son la prisión preventiva, fueron necesarias, proporcionales y fueron realmente bien fundamentadas por parte de la Fiscalía y motivada esa resolución por parte del juez. Eso es lo que debemos preocupar. Vamos a seguir hablando de este caso luego del corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos de enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Ortega, ¿en qué momento señala usted que al país, a la Administración de Justicia, se le fue de las manos la prisión preventiva? Bueno, yo creo que deberemos referirnos o escuchar las intervenciones de los agentes fiscales y de la Fiscalía General del Estado en las audiencias que fundamentan y sostienen este pedido y verificar si cumplen realmente con los presupuestos establecidos en la ley, en la Constitución y en los instrumentos internacionales que den cuenta de la necesidad de privar a una persona de la libertad mientras dura un proceso. Y luego en verificar si las resoluciones que dan cuenta o dan paso a estos pedidos de prisión preventiva de la Fiscalía General del Estado están perfectamente motivadas y cumplen con los estándares de motivación exigidos por la propia Corte Constitucional y los organismos internacionales. Y verificaremos que existen excesos, existen abusos, no existe la fundamentación necesaria, no existe la motivación necesaria para esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que este abuso de la prisión preventiva hace, primero, un hacinamiento en las cárceles del país y luego
este problema que el Estado no debe dejar de desconocerlo. El responsable de las vidas y de la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad es el Estado. Y el Estado tendrá que responder de todas estas muertes que se hayan provocado por excesos en la medida de prisión preventiva o en juicios injustos. ¿Está comprobado, doctor, que a José Augusto Briones en efecto se suicidó? Bueno, eso es lo que se nos ha informado, eso es lo que se ha dicho. Pero la familia quiere la defensa del señor José Augusto Briones y de la familia tiene todo el derecho de exigirle al Estado que le dé respuestas que las satisfaga y en orden a verificar científica y técnicamente lo que se ha dicho ante los medios de comunicación. Perfecto. Lorena Grillo, pero a mí me parece que el problema también es visto desde el otro lado. Cuando no se acuden a medidas como la prisión preventiva, tenemos una serie de políticos o de acusados que siguen corrompiendo, que fugan, que no se prestan o no prestan todo su respeto al debido proceso en cuanto a obedecer a la justicia como tal. Entonces ahí también se vuelve una medida un poco inocentona tratar de cuestionar la prisión preventiva como tal y no entender el papel que también juegan los acusados, sobre todo los de cuello blanco de alto nivel. Yo creo que hay algo importante ahí, ¿no? Efectivamente, sí tenemos este problema, la gente se fuga, no toda la gente, hay cientos de personas que cumplen con estas medidas de satisfacción y sobre eso no se reporta. Entonces, claro, cuando alguien se fuga hay un escándalo gigante porque esta persona se fugó, pero no se publicita o no se hace conocer sobre quienes sí cumplen las medidas. Es importante que retomemos un poco lo que decía Jorge Luis, ¿no? Es esto de que la Fiscalía debe fundamentar y de alguna manera, para que se entienda, la Fiscalía debe probar que las otras medidas no son suficientes y por eso debe aplicarse la prisión preventiva. En esta prueba, digamos así, lo que hay que presentar son los elementos y explicar por qué esta persona sí debe estar encerrada y por qué esta persona puede presentarse ante el fiscal o no. Y esto es lo que creo que no está ocurriendo. Creo que sí hay una toma a la ligera y es por esto de la mediatización. Yo decía hace un momento, la publicidad no es lo mismo que la mediatización y creo que debemos ir un poco a eso. Los juicios deben ser más abiertos, es decir, deben comunicarse a través de un canal para que todas las personas puedan ver si efectivamente se cumplió con estas normas de justificar por qué una persona debe ir a la cárcel o no, o debe estar en un arresto domiciliario o debe presentarse ante el fiscal, y si se cumple, lo mismo los fundamentos en las audiencias. Eso va a hacer que nuestra justicia mejore en vez de empeorar. ¿Y qué pasa cuando tenemos políticos o figuras influyentes que pese a aportar un grillete electrónico porque no se les dio una prisión preventiva como mandaría el derecho, siguen ejerciendo su poder y siguen negociando con empresas que están vinculadas en casos de corrupción, que la sociedad de una determinada ciudad sigue molesta por ese tipo de acciones y estamos esperando a que buenamente la justicia sentencie, pero la gente se siente todavía estafada por cómo siguen manejando el poder gente que está señalada? Bueno, lo que pasa es que estar señalado puede estar señalado cualquiera aquí en el país y creo que en todos lados es posible poner una denuncia y una demanda también en materia civil por cualquier cosa. El tema es que esas cosas tienen que probarse y una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Está señalada, pero si esto es una razón para separarle del cargo, es muy sencillo. Yo planteo desde otro punto de vista. Mañana instauramos un gobierno con todas las autoridades nuevas a nivel seccional y a nivel nacional y yo empiezo a ponerles denuncia a todos. Eso significaría que les quito a todos del medio solo por la mera denuncia y por decir Lorena Grillo les ha señalado. Entonces, este no es un elemento suficiente ni para retirarles del cargo, ni tampoco es un elemento suficiente para que vayan a prisión preventiva. Ahora, en el tema de los grilletes, ok, podemos poner un arresto domiciliario y con eso tal vez evitamos que se vayan moviendo, que se fuguen, salgan y tenemos una custodia adecuada, ¿no? Bien. Asambleísta Ana Belén Cordero, ¿hay algún plan desde la Asamblea para ajustar estos procedimientos? ¿Cree usted que la Asamblea está ya trabajando en algo así? Justamente, y quería acotar un tema adicional a lo que mencionaba la abogada Grillo, es el precio de vivir en un Estado de Derecho, es el precio de vivir en sociedad.
No porque uno presenta una denuncia o se hace una noticia criminis, finalmente una persona es culpable. Hay que esperar a que el Estado de Derecho actúe y aunque demore la justicia finalmente llega. No podemos volver a ese pasado oscuro de estos 14 años donde se hacía un populismo penal, un reproche social de personas que aún no tenían sentencia. Como mencionaba el abogado Ortega, José Augusto Briones murió siendo inocente ante la justicia, ¿no? Y volviendo a su pregunta, Carlos, nosotros en la agenda que marcaremos y trabajaremos desde la Comisión de Fiscalización, trataremos de investigar, porque la Comisión de Fiscalización es una comisión de trámite de investigación, de levantar evidencias necesarias para que la justicia o en su defecto procedan los juicios políticos, actúen. Y lo que trataremos ahí o investigaremos son los grandes casos que tienen un formato o una estructura concreta y hay un modelo concreto de corrupción que se han dado en estos grandes casos. Y le pongo un pequeño ejemplo, por ejemplo el caso Odebrecht. El caso Odebrecht empezó con que había una falla en la refinería de San Francisco. Esa falla necesitaban repararse. Odebrecht dijo, pero tengo glosas. Entonces le dijeron, ok, vamos a desvanecer las glosas. Intervino Contraloría. Pero para intervenir Contraloría se pidió a Procuraduría que emita un informe favorable. Intervino Procuraduría. Entonces tenemos una estructura donde interviene el Ejecutivo, Procuraduría, Contraloría y luego también Fiscalía suspende las órdenes de detención. ¿Hay que persistir en los casos de la época correísta en la Comisión de Fiscalización? Vamos a analizar todos los casos. No hay que darle prioridad a los casos del gobierno que acaba de terminar, no porque se trata de Moreno, pero sí porque es lo más reciente y lo que no se ha fiscalizado. Todos los casos. El gobierno reciente que acaba de salir, pero también en los últimos 14 años. No nos podemos olvidar ni hacernos de la vista gorda que existieron casos grandes como la refinería del Pacífico, Coca-Cola Sinclair, Odebrecht, ¿sí? Y también los casos cercanos o que le llegan más de cerca a los ciudadanos, como por ejemplo el saltarse la fila en la vacunación con el exministro de Salud Ceballos. ¿Sí? Hay casos muy cercanos a los ciudadanos que la Asamblea trabajará por y para los ciudadanos. Germán Rodas, ¿cuántos casos se han logrado avanzar con la presión de la opinión pública? Como para matizar un poco esta idea de bulla innecesaria, pero sí de presión pública necesaria y totalmente positiva, ¿no? Yo diría que más que presión pública, presión social, Contraloría social. La Comisión Nacional Anticorrupción ha presentado casi todos los casos que le acabo de escuchar a la vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria de Fiscalización. El tema de Odebrecht es fundamental, 6.500 millones de dólares. Sigue siendo fundamental, pese a que ya está juzgado, que están algunas personas condenadas. 6.500 millones de dólares no se han juzgado todavía el monto total. Y desde luego que hay que trabajar sobre aquello que significó la adquisición de insumos. Nosotros destapamos la olla de grillo de lo que significaba aquello con la compra y venta de insumos de manera inadecuada. Creo que es importante establecer aquello y seguir esperando que la Contraloría se dé de manera activa. Por eso es que me parece a mí fundamental el que en la Asamblea Nacional se apruebe la ley de protección al denunciante, porque eso va a permitir que la denuncia tenga mayor peso y sobre todo agilidad y menos represalias sobre el denunciante. No hablo por la Comisión Nacional Anticorrupción, que estamos curtidos respecto de este tema. Y liberados también de algunos juicios. Sí, sí, de muchísimos. En un momento dado debíamos 60 millones de dólares a los denunciados, muchos de ellos ahora con grilletes. De tal suerte que yo creo que hay que buscar un mecanismo que favorezca la denuncia social, eso es importante, y la actividad de la Contraloría Social. Y evidentemente lograr que estas denuncias en el espacio que corresponden sean llevados a sentencia definitivamente. Caso Odebrecht, Manduriaco, 6 años, la comisión cumple este mismo día 6 años de vida. Nos bautizamos con Manduriaco. Después de reconocer la firma en 2 oportunidades, no ha pasado nada. Es el momento de que la Fiscalía también actúe a tiempo completo sobre temas fundamentales. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto, hablando de lo que es importante, el combate a la corrupción. La lucha contra la corrupción es siempre una propuesta de campaña, pero ¿cuál es la estrategia para lograrlo? Lo analizaremos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. No se desconecten. Este
Este nuevo periodo de gobierno arrancó con un debate alrededor de la lucha anticorrupción y que debe ser profundizado desde 4 frentes. El primero es la Asamblea, donde el acuerdo político entre UNES y el PCC con Creo se rompió ante la posibilidad de que se cree una comisión de la verdad que revise los casos juzgados contra el correísmo. Pero ahora que Guadalupe Llori preside la Asamblea, dice que apoyará la llamada Mesa por la Verdad de los perseguidos políticos entre el 2007 y 2017 para que sus casos se conozcan en la legislatura. El acercamiento entre el PCC y UNES causó nerviosismo en el Poder Judicial al punto de que la decisión de destituir al vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, fue tomada por varios analistas como un atajo para sacar a Iván Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional. En esa instancia, por otro lado, se discute una resolución para instaurar la figura del olvido, es decir, limitar el acceso público a la información judicial de casos sobreseídos o donde se declare la inocencia del implicado. La decisión se da al mismo tiempo que el presidente Guillermo Lasso envía el proyecto de libre expresión, con muchas más garantías para el ejercicio del periodismo, como la despenalización de la calumnia. Lasso también emitió un código de ética para la función ejecutiva, donde prohíbe el nepotismo, limita el uso de recursos públicos, así como reuniones con jueces y otros funcionarios, sin una agenda pública. El país también está a la espera de que Lasso pida a las Naciones Unidas la asistencia para sentar una comisión de expertos internacionales contra la corrupción. Y finalmente está el Consejo de Participación Ciudadana, donde grupos sociales no lograron que la Asamblea diera paso a la consulta popular para eliminar esta institución, encargada de nombrar a los organismos de control. Lasso ha mostrado su apoyo a esta iniciativa. ¿Esta agenda anticorrupción es suficiente? Carlos. No sé si todavía sea suficiente, doctor Germán Rodas, pero yo siento como muy enredado el panorama todavía. Vemos ahí en determinados frentes que buscan de una u otra manera neutralizarse e imponer una agenda, no sé si de impunidad, de control de la justicia, de combate a la corrupción. ¿Cómo mira usted esto? Ojalá sea de combate a la corrupción. La impunidad no puede darse paso de ninguna manera a pretexto de cualquier mesa de la verdad o de la... No. Aquí hay que actuar con seriedad y con ponderación al propio tiempo, pero con verticalidad frente a aquellos que han asaltado al doctor, país. O sea, ¿por qué nos espantamos con el deseo que puede tener el correísmo de instaurar una mesa o una comisión de verdad para analizar los juicios del correísmo? Pero sí aplaudimos que Guadalupe Llori reciba a esta comisión de la verdad que se formó en años anteriores, precisamente para destapar los abusos del correísmo. Me parece que ahí no hay una sindéresis. Son cosas distintas a mi modo de ver. ¿Ya? Porque en la comisión de la verdad, entonces, oigámosle al señor Correa, pues, su verdad. En los otros casos han sido víctimas de la represión del señor Correa, de tal manera que lo que hay que hacer es que no se repitan poniendo de ejemplo y de espejo a estas víctimas. Creo que son dos cosas. O sea, ¿no hay una incoherencia en absolutamente unas distintas. comisiones de verdad sí y otras no, doctor? Habrá que darle otro nombre para que no... No se por generen eso, sino por el hecho confusiones. de que unos son bienvenidos y otros no. Sí, pero yo creo que la Asamblea Nacional, que debe responder por sus actos, evidentemente lo que debe hacer es de aquí hacia adelante mirar también temas que no los ha tratado. Lo que es importante en este momento es evidentemente demostrar una voluntad política para avanzar en la lucha contra la corrupción. Es interesante, por ejemplo, la invitación a un organismo internacional, que no nos ocurra lo que pasó con Moreno. Que hasta ¿no? terminamos Le estamos debiéndoles debiendo a esa plata. comisión y estamos demandados por la comisión como Estado. La comisión que no sabía que vino al país. Eso fue no solamente un tiro Doctor, al pie, sino una sinvergüencería le que se interrumpo. cumplió con Sí. el cuento de hacer lucha contra la Vamos corrupción. a seguir hablando de eso porque le quiero preguntar a Jorge Luis Ortega hasta qué punto se está otra vez politizando la justicia o el interés de influir en la justicia. Bueno, yo creo que al pretender crear nuevas comisiones de la verdad, comisiones cuya finalidad es presentar un informe con recomendaciones y sugerencias, no son comisiones o no tienen el poder de procesar o llevar un juicio a quienes investigan. Creo que es allí un poco donde se comienza a involucrar la política en el ámbito judicial. O sea, hizo mal el correísmo y los socialcristianos en plantear este tema como una agenda de negociación de gobernabilidad. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que los procesos judiciales se resuelven en el ámbito judicial. ¿Ya? Y si es que los procesos en los que fueron sentenciados tienen
violaciones a los derechos constitucionales o violaciones a los derechos humanos, existen otras instancias. Existe la instancia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta, luego de que pida informe al Estado, pueda enviar a la Corte Interamericana un proceso o en su defecto también en la justicia ordinaria comisión? presentar un recurso de revisión si es que las pruebas que llevaron a condenar a una persona fueron fraguadas. ¿Y si está bien la otra comisión, la que recibe Yori con los supuestamente grupos perjudicados o amenazados por el correísmo durante el 2007 y 2017 que buscan reivindicar sus violaciones a los derechos humanos? Vuelvo a repetirlo, ¿no? Es la misma lógica. Lo mismo. Es la misma lógica. Es involucrar a la política en el ámbito judicial. Los procesos judiciales deben resolverse en el ámbito judicial. Si es que estas comisiones se crean, obviamente servirán de alguna manera para reivindicar de alguna forma alguna violación a un derecho humano que haya sufrido una de estas víctimas y buscar una reconciliación social, pero hasta allí. Los procesos judiciales, repito, tendrán que ventilarse en el ámbito judicial de manera independiente e imparcial. Lorena Grillo, ¿quién tiene la necesidad o dónde se debe recurrir para hacer esta suerte de reparación de estas imágenes simbólicas que significan estas comisiones que no sea la Asamblea? Yo coincido con Jorge Luis, esto tiene que ir a la justicia. Si es que tenemos algo que no estuvo bien sentenciado, bien procesado, bien tramitado, debe ir nuevamente a la justicia en un recurso de revisión para que la justicia sea quien corrige este error y luego pues vendrán todas las reparaciones. Estas comisiones además son comisiones ad hoc que no están reglamentadas, que luego no sabemos cómo es que hacen la recopilación de elementos. Tienes comisiones que no contrastan, simplemente escuchan las versiones de las personas afectadas y no contrastan con documentos, no contrastan con otros testimonios y emiten conclusiones. Y luego eso se confunde como que ya se ha hecho una investigación y la gente pide que con eso haya cárcel, haya procesos. Una de esas comisiones es la de los hechos de octubre de 2019, doctora Grillo. Esa comisión funcionó así, liderada por un defensor que ahora también está en prisión por unos escándalos públicos y unas amenazas, mejor dicho, denuncias de acoso sexual que son preocupantes. Bueno, sí, por ejemplo, la comisión de octubre, de lo que se ha podido revisar, de lo que se ha podido analizar, no hizo un contraste con otro tipo de elementos de las versiones de las personas que voluntariamente se acercaron, que alegaban ser víctimas. Yo creo que también hubo una parcialización ahí, es decir, no se tomó en cuenta los derechos violentados, por ejemplo, de oficiales de la fuerza pública, de personas que fueron quemadas, prendidas vivas, y sin embargo eso quedó ahí, se omitieron investigar un montón de cosas que luego se emite un informe, se crea un libro como que se hubiera investigado y esto fuera un juicio. Y ahí hay un peligro inminente para la justicia y su independencia. La justicia tiene que hacer esto de manera independiente y la política no puede meterse ahí. Tiene que mantener la distancia y remitirse a lo que puede hacer. Ana Belén Cordero, ¿cuándo vamos a saber nosotros el momento en que se convoca esta Comisión Internacional de Combate a la Corrupción avalada por la ONU? Que estaba dentro de los planes del presidente Lasso, lo anunció en campaña y lo ha vuelto a mencionar. Sin embargo, no hay todavía una fecha específica. Entiendo que lo hará en las siguientes semanas porque recién emitió el Código de Ética que ya se está aplicando y se ha difundido ampliamente y esperamos que en las próximas semanas aquello ocurra. ¿Y eso significa que están bajándole el acelerador a un tema que era de campaña, de hace 2 campañas realmente? No, en absoluto. Simplemente yo comparto plenamente lo que menciona la abogada Grillo y el abogado Ortega. Justamente estas comisiones ad hoc creadas con tintes políticos normalmente para recibir un baño llamado así de verdad, tienen más fines mediáticos o más fines comunicacionales que fines legales. Yo creo que las personas acusadas de algún delito resarcen sus males o los sobreseen, digamos, en la justicia, en los organismos judiciales, no en comisiones ad hoc para el efecto, ¿no? ¿Cómo mira usted, doctor Germán Rodas, este movimiento en la Corte Nacional de Justicia por crear esta suerte de resolución que instaura el olvido con delitos que ya son declarados de inocencia o sobreseídos? ¿Esa es una forma también de seguir tapando el derecho humano de la gente a tener una justicia y una verdad? Frente a conductas que significan que en el espacio de lo judicial
o en fiscalía, en estos lugares donde se espera que exista la norma y la actitud para sentenciar, para juzgar, que es lo que se está pregonando esta mañana, la gente comienza a perder confianza. Y entonces tenemos que exigirles a la justicia rapidez, agilidad, probidad en su acción. ¿Usted se siente tranquilo ya con el trabajo? ¿Cómo está estructurado en este momento la justicia, la Corte Nacional, los jueces, del trabajo que ha hecho María del Carmen Maldonado? Creo que han hecho esfuerzos, no son los suficientes. Lo que a mí me preocupa es que, dejando que todo transcurra en esos niveles, a la sociedad no se le permita que su lucha social sea recuperada en función de los intereses del propio colectivo nacional. Y aquello no es politizar la justicia, aquello es precisamente decirle al país una verdad. Y hay verdades incontrastables, que en el gobierno de Correa se persiguió a la gente, esa verdad hay que decirla, en la justicia y en las calles, en la Asamblea Nacional y en donde corresponda. De tal forma que yo creo que no se trata de crear comisiones ad hoc, sino que se debe tratar de generar una memoria histórica fundamental para nuestro pueblo. ¿Es correcta esa memoria, Jorge Luis Ortega? Sin duda, yo creo que sí, ¿no? Son actos simbólicos que, digamos, quedan en el imaginario social. Pero yo quiero decir que el derecho penal no es la solución o la única solución al problema, y menos al combate contra la corrupción. Existen ya leyes, debemos aplicarlas, pero también al mismo tiempo la Asamblea tiene que ver la manera o la forma de derogar leyes que fomentan la corrupción. Ejemplo, la ley de contratación pública, por ejemplo, que permite contratar mañosamente. Y yo creo que aquí es importante que el nuevo gobierno invierta realmente en lo que es necesario, ya no en esa inversión que genera votos, que es la obra pública, invertir verdaderamente en la justicia, en la educación de los operadores de justicia y en la infraestructura. ¿Por qué? Porque también a la Fiscalía General del Estado se le ataca, pero no nos damos cuenta que agentes fiscales llevan a su cargo 10.000 procesos y en dependencias vetustas. Entonces yo creo que también esta inversión que no se refleja, que no se ve, debe también llamar la atención al actual gobierno para que, pues, de alguna manera la justicia mejore. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Estamos en vivo en ecoavisa.com y también en Ecoavisa Internacional al mediodía, y hay un reprise en la noche. Regresamos enseguida con más de este programa. Lucha anticorrupción, ¿será la prioridad? Seguimos en Políticamente Correcto. Ana Belén Cordero, ¿llegó el momento de replantear, reformar, modernizar íntegramente la Contraloría del Estado, por ejemplo? Yo creo que más que reformar la Contraloría como tal, lo que debe reformarse son los procesos al interior de Contraloría. No nos olvidemos que dentro de la etapa que se hace la investigación y que se hacen las auditorías, la etapa entre la predeterminación y la determinación de una glosa es un momento crucial, y eso hay un hueco ahí, hay un hueco negro y hay un vacío donde se dan los negociados. El caso, por ejemplo, de Woodley Parson en la refinería de Esmeraldas, ahí es donde se dan las coimas. Sí, ahí es donde se negocia finalmente desvanecer una glosa. Entonces yo creo que el proceso como tal, entre la predeterminación y la determinación de una glosa, es importante llegar a determinar qué es lo que pasa ahí. Eso quiere decir que no es necesario, no es una urgencia para este gobierno, para los próximos meses, una consulta popular, por ejemplo, que termine el trabajo que se hizo alrededor del quinto poder y a través de una consulta eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que sea la Asamblea la que vuelva a nombrar al Contralor y a otras autoridades? Eso es importante para este nuevo gobierno, porque es necesario volver a la estructura del Estado con los tres poderes como estábamos concebidos: legislativo, ejecutivo y judicial, y eliminar este quinto poder que tan venido a menos estuvo porque politizó autoridades técnicas. ¿Para cuándo sería esa agenda? ¿Cuándo se pondría ya sobre la marcha esa consulta popular? La consulta popular está lista, simplemente debe enviársela para que se la califique y en los próximos meses. Se refiere a la de Pablo Dávila, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Esperemos que sea en los próximos días, el presidente Lasso lo anunciará. Es decir, que en este año podríamos tener consulta popular. Esperemos que así sea. Perfecto. ¿Ese es un buen camino, Jorge Luis Ortega, para luchar contra la corrupción? Bueno, yo creo que tenemos que entender que existen normas y que estas normas son de cumplimiento obligatorio para todos, independientemente de que sea una autoridad pública, un empleador, un trabajador. Todos estamos bajo el yugo de la ley.
Y en ese sentido, las reformas que se pretendan instaurar o las adecuaciones o cambios a la Constitución tienen que, digamos, brindar una seguridad jurídica de normas previas, claras, ¿Pero es correcto, públicas. es correcto eliminar esa institución, por ejemplo? ¿Usted cree que ese es un buen avance? Pues creería que las instituciones más bien debemos fortalecerlas y más bien debemos buscar que estas, como dice el asambleísta, dentro de ellas existan estas reformas de mejores procedimimientos, pero eliminar o aumentar instituciones creo que terminaría siendo en la misma lógica o en el mismo juego de todo, ¿Y qué opina el usted andamiaje del político que ha planteamiento venido. del presidente Lasso de crear una nueva ley de libertad de expresión y comunicación derogando la existente en donde se eliminan delitos como la calumnia? Bueno, yo por creo ejemplo? que ha empezado muy bien. Creo que, digamos, se adapta o se adecúa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente ha condenado que se siga tipificando o sancionando la calumnia, especialmente persiguiendo a ciudadanos que, digamos, denuncian o acusan de delitos a ciertas autoridades públicas y éstas se sienten afectadas y pues presentan a su vez contradenuncias o contrademandas en contra Ese de es sus un ciudadanos. avance, entonces, ese es un avance en la lucha Considero- contra la corrupción. Considero que, bueno, más allá de un avance en general de la lucha contra la corrupción, creo que es un avance en la legislación. Digamos, estamos adaptándonos a las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia. Pero la ley, digamos, tenemos las normas necesarias que debemos aplicarlas y derogar aquellas que, digamos, puedan impulsar actos de ¿Y corrupción. por qué le preocupa entonces que haya un proyecto de ley o un planteamiento como el que hace Germán Rodas de establecer una ley que beneficie o facilite delatores en casos de corrupción? Porque la facultad o el deber o la obligación de investigar es del Estado y el Estado no puede delegar esa facultad, ese deber o esa obligación al ciudadano. Es el Estado el que tiene la obligación de investigar, procesar y llevar a una sentencia luego de un juicio justo a cualquier ciudadano que haya incumplido la norma, la ley o ha cometido un acto de corrupción. Pero esto, traspasarlo o darle esa facultad a la ciudadanía sería condenar a una sociedad a la delación De soplones. y terminar siendo una sociedad de soplones. Doctor Rodas. No, pues no se trata de eso, se trata de proteger al que denuncia. Entonces la Comisión Nacional Anticorrupción, que seguirá denunciando, llevémosle de una vez a la prisión, pues porque eso es lo que está ocurriendo. Desde es al la revés. cárcel 4 No, que se siga trata de haciendo su dar trabajo. fuerza a la sociedad. Por eso la eliminación del Consejo de Participación es fundamental. No solamente porque se anula a una oficina, etcétera, por un principio de doctrina. La sociedad no necesita estar estatizada, no debe ser estatizada. ¿Sabe quiénes estatizaban y sabe el público a quiénes estatizaban? El señor Mussolini, el señor Hitler y el señor Stalin. Ellos nombraban oficinas que decían, allí está la sociedad representada. Este es un problema de doctrina. Ok. Por lo tanto, no es solamente un factor de lucha anticorrupción, es un tema de doctrina. La sociedad no necesita pedir permiso Doctor, a nadie eso quiere ni a decir- ningún eso abogado quiere para decir actuar en función de estos intereses. Que para combatir la corrupción hay que avanzar en esa consulta popular que quedó pendiente, la que plantea el colectivo de Pablo Dávila, inspirado en Julio César Trujillo. Claro, y además allí hay que agregar otras cosas, porque no solamente es para darle fuerza a la ¿Qué temas se pueden ciudadanía. agregar ahí? El tema de la bicameralidad habría que comenzar a ya, discutirlo. sí, de comenzar acuerdo. a discutirlo. Y además me parece que es indispensable el que pensemos en serio en un sistema nacional anticorrupción que tiene que abordar temas sustantivos, trazar una línea, un eje transversal, formativo, educativo sobre la ciudadanía, en lo formal y en lo informal. Esa consulta también plantea darle más independencia y autonomía a la Fiscalía, eso es importante. Darle recursos además. Yo creo que la consulta no precisamente, pero creo que debe el presidente imponerse de entregar recursos suficientes a los jueces y a los fiscales para que jueces y fiscales anticorrupción actúen. Es decir, que la consulta debe darle una fuerza al presidente en la lucha anticorrupción, para que no nos quedemos solamente en las recomendaciones hechas a través de esta carta de Perfecto. ética que se ha entregado a los funcionarios públicos. Lorena Grillo, y desde este ambiente de reformas, ¿hay algo más
que se deba hacer en materia judicial, en materia de conformación y estructura de las Cortes, de la Corte Nacional, como para ver en qué se puede avanzar o si es que el trabajo que se ha hecho en estos 4 años es el suficiente y hay que dejar ya a la Corte Nacional de Justicia que vuele con sus propias alas? Yo creo que la conformación hoy por hoy de la Corte Nacional, de la Judicatura en general, está bien. Lo que creo que hace falta es un montón de recursos, y no solo recursos económicos, sino recursos también mentales de las personas que están a cargo de estas instituciones. La justicia está en una situación muy precaria, no ha podido darle una cara muy frontal a esta pandemia. Los casos se represan y esas son cosas que no se oyen, y por eso repito y repito este tema de la publicidad en la justicia. Tenemos que saber qué es lo que pasa, no solo en estos casos que son de interés nacional, sino también en los casos pequeños, porque el ciudadano necesita respuestas a sus temas personales también, las cosas que tal vez para todo el mundo no son importantes, pero este ciudadano sí, y ahí es donde se está quedando. Yo creo que es un tema de recursos de todo tipo y que hay que hacer una fiscalización importante a eso. Y una pregunta final. ¿Cuán importante es que el presidente Lasso dé ejemplo a la ciudadanía con funcionarios públicos probos que cambien este panorama en el sector público? Es imprescindible, ¿no? Ver este cambio que hemos tenido en estos pocos días es muy importante. Yo siento como que salimos de un periodo muy oscuro a un periodo bastante más iluminado. Esto de dar el ejemplo va a hacer que nosotros como ciudadanos también busquemos otro tipo de funcionarios. Cuando vemos un funcionario que no está acorde, protestemos con más severidad para exigir que sea un funcionario que esté a la altura del cargo, que tenga las credenciales correspondientes. O sea, usted se refiere no solo a este código de ética que ha implantado el gobierno, sino también a esta renovación de rostros, de caras, de tendencias, de ideologías en el gobierno. Sí, y sobre todo de transparencia, porque hemos vivido una época de un oscurantismo en la función ejecutiva muy fuerte, y creo que estas nuevas caras que se ven, además frescas, se ve gente que se ha presentado con sus credenciales por delante, con su hoja de vida por delante, muy importante, ¿no? Y eso de lo que tenemos que pretender, que nuestro Estado, más allá de que sea de una u otra rama, sea un Estado transparente. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Lorena Grillo, ¿siente usted que la ruta del nuevo gobierno y de la nueva asamblea en materia de lucha contra la corrupción es la políticamente correcta? Yo creo que sí, he escuchado unas posiciones muy importantes en esto, he escuchado sobre todo esta intención de dejar que la justicia funcione y opere por sí sola, que no sea un brazo ejecutor, un brazo represor del Ejecutivo, y creo que eso es un baño muy saludable que tiene que darse el país. Tenemos que limitar el derecho penal a lo que corresponde, que es para la sanción de delitos, no para la persecución de nadie, de ninguna tendencia, y creo que eso es muy bueno para todos. Jorge Luis Ortega. Yo creo que es la oportunidad dorada del presidente Guillermo Lasso de pasar a la historia como aquel que invirtió verdaderamente en la justicia a través de educación y infraestructura, y que elimine la facultad sancionadora que tiene el Consejo, la Judicatura, para que los jueces puedan actuar con absoluta independencia, dotar de recursos a la Fiscalía General del Estado, pero también permitir que los litigantes podamos ejercer nuestra profesión sin represión. Ana Belén Cordero, su conclusión. Yo creo que es el momento de que la Asamblea y los asambleístas electos nos demos un baño de una buena imagen para lavar esa imagen con la que terminó la Asamblea Nacional el periodo anterior. En el caso concreto nuestro, en la Comisión de Fiscalización, investigar a cabalidad estos casos, tanto de los gobiernos anteriores como del actual gobierno, para que los ciudadanos, quienes nos pusieron en el poder, puedan conocer la verdad, dado los hechos de corrupción. Germán Rodas. Luchar con frontalidad a la corruptela expresada en las diversas formas en los espacios del poder que todavía han quedado debido a los 15 años de una corruptela constante. Y es importante también en esa tarea dotarle a la sociedad civil de una amplia participación, de información para que cumpla su rol. La sociedad civil seguirá permanentemente atenta al ejercicio del poder y deberá fiscalizar, ejercer su Contraloría Social más allá de cualquier circunstancia, porque ese es su rol histórico y ese es su protagonismo. Y bien, más allá del desenlace que
que en los tribunales tenga el caso Las Torres, el mensaje para el país y sus nuevas autoridades es clarísimo. Hay un profundo deterioro del servicio público. Que sus más altas autoridades se hayan involucrado en delitos que hasta implican desvanecimiento de glosas es totalmente reprochable. Y esto no puede continuar así. Las condiciones de la muerte de un exministro de Estado como José Augusto Briones también nos advierte las enormes falencias del Estado para precautelar la integridad de a quienes investiga y también para detener los peligrosos tentáculos que han extorsionado al país y sus instituciones por más de una década. El presidente Lasso no solo lidera un nuevo gobierno, también lidera un cambio de época y su obligación es nutrir al servicio público de gente honorable y presta para dar un servicio sin corrupción. También tiene que marcar el ritmo para que el resto de funciones del Estado fiscalice e imparta justicia con celeridad y credibilidad. Esperemos que así sea. Hasta el próximo programa. Así despedimos de este programa de Políticamente Correcto. Usted sigue en sintonía de Ecoavisa. Enseguida viene esta semana su resumen de noticias. Hasta el próximo domingo.